Outline, la vida, también es una radionovela. Hoy presentamos A Imaginar. El radio es un espectáculo, sobre todo en esos tiempos. Escritores, actores, niños, los papás de los niños, radionovelas, drama, suspenso, música e información. Con un pequeño detalle. Si de radio se trata, hay que escuchar. Es correcto. Salvador Nájar, gracias por estar en Outline, multicolega, un gran profesional del micrófono, del escenario, de la crónica. Gracias, Salvador. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Jaime? Un abrazo. Sí, gracias. La vida también es una radionovela y creo que tu biografía lo afirma. Salvador, ¿cuándo debutaste en radio y cómo era el entorno del radio en aquel entonces? Bueno, yo debuté en 1953, al inicio de 1953, en enero, en la XEW. Comencé con un programa de transmisión fuera de los estudios, ¿sí? Y luego ya dentro de los estudios me inicié como actor de radionovelas, básicamente, aunque en W se hacía todo tipo de programas y yo participé, bueno, todos participábamos en todo tipo de programas normalmente, musicales, deportivos, de concurso, cómicos, en fin. O sea, había toda una variedad de programas. Sí, claro. ¿Eras exclusivo de una radionovela, no? No, aunque había actores exclusivos de una parte que se llamaba Palmex, una compañía de Colgate-Palmolive, que tenía a un grupo, se puede decir, estelar de actores, un cuadro, más bien como se le llamaba entonces, un cuadro estelar de actores, y que pues eran mejor pagados y eran muy reconocidos. Bueno, eras un niño, ¿no? En el 53 eres un niño actor. Desde luego, era yo muy pequeñín. ¿Cuántos años? Habré tenido en ese tiempo unos 8 o 9 años. ¿Y qué te acuerdas? Viajemos a esos 8 años. ¿Qué percibías? ¿A quiénes veías? ¿A quiénes admirabas más? ¿Qué era lo que te sorprendía? ¿Cómo fue ese contacto, Salvador? Bueno, desde luego que en esa época y para esa edad que tenía yo cuando pequeñín, pues todo es sorprendente, todo es mágico, todo es maravilloso. La radio misma es maravillosa. Sí, entonces todo era, aparte de que ya de por sí, por el medio y por el personaje, era todo mágico. Sí. Recordemos que en esa época en la XCW se reunía todo el contingente importante del medio artístico en general, música, actores, cómicos, locutores, todo era lo mejor, lo más selecto del mundo artístico. Sí. Entonces, no solamente parecía mágico, sino que lo era. Claro, ¿sí? O sea, el mundo del espectáculo estaba ahí, ¿no? Ahí estaba todo el mundo del espectáculo, los grandes directores de música, los grandes músicos también, claro. Estaban los locutores más impresionantes que recordamos, estaban los cómicos, en fin, sí. Todo el mundo artístico importante de esa época estaba reunido en ese pequeño lugar que era la XEW. A mí me tocó ya en la... ¿Pero cómo caíste? ¿Cómo fue el conecte? ¿Quién te llevó? ¿Cómo fue? ¿Cómo era? Eras un niño, ¿fuiste solo? ¿Te llevaron? ¿Te recomendaron? Sí. No, fue una cuestión totalmente, digamos, buscada por mí personalmente. Justamente en el año del 52, perdí a mi padre. Y en ese momento, bueno... Un abrazo, Salvador. Gracias. Y fue ahí cuando el niño decidió apoyar a la madre, y, en fin, por cuestiones de la familia hubo una separación también, porque pues tenían que echarle la culpa a alguien, ¿no?, de la muerte de alguien tan joven. Entonces fue cuando comencé a buscar el apoyo pues en una labor, en un trabajo. Y ahí hice muchos trabajos, entre ellos estuve en el Teatro Folies Bergère, también con Enrique Rambal, en ese tiempo Enrique Rambal hijo. Y bueno, en la búsqueda de esto hice muchos trabajos, ¿no?
en un taller de bicicletas, en fin, hice muchos trabajos incontables. Y luego, en una de esas, ingresé a un programa que se estaba haciendo en el jardín cerca de mi casa. Sí. Entonces, ahí estaba Álvaro Gálvez y Fuentes, el gran locutor, ¿sí? Es surgido de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y estaba diciendo, pues, le decían el bachiller precisamente por la forma de hablar, su poesía, su amplia cultura. Desde luego, pero la forma en que la manifestaba era lo importante, era muy bello, cada texto que él exponía era muy bello y era espontáneo. Entonces él estaba hablando ante el micrófono, yo me abrí paso entre el público y le jalé el micrófono y le pedí que le dije que yo quería trabajar. Porque, sí. Bueno, ¿tú lo escuchabas en radio o ahí lo conociste? Yo escuchaba la radio, pero no era realmente un aficionado a la radio. Yo venía de provincia. Ajá, ¿de qué parte? De Zacualco de Torres, Jalisco. Ah, eres de Jalisco. De Jalisco, sí. Y entonces cuando llegamos aquí, pues fue sorprendente. Precisamente mi familiar fue el que unió a los dos bandos que había de mariachis en México, en la Ciudad de México. Sí. Uno era los mariachis que le llamaban de las colonias y otro grupo era el de Garibaldi. Los de Garibaldi dominaban el centro y los de las colonias dominaban pues en la periferia, ¿no? Las colonias. Y tenían conflictos, entonces mi familiar les organizó una unión, habló con los líderes, los puso de acuerdo, hicieron las paces y les formó un sindicato de, ya sabes, sindicato de músicos folclóricos, o vete tú a saber, y les empezó a armar todo su unión. Incluso había en la plaza de Garibaldi había un jacalón, le llamaban, o sea, una armadura de madera, el que supongo que tal vez fue un cine, y allí les puso su lugar de reunión y con su banda militar y todo lo que, en fin, ya sabes, desfilaban en los días de oficiales, etcétera. Entonces eso hizo que le solicitaran que se fuera precisamente ahí con ellos para estar organizando y resolviendo los problemas que surgían constantemente. Y fue ahí cuando nosotros de la colonia de los doctores, que fue a donde llegamos al principio, nos mudamos a la plaza de Garibaldi. Sí. En el mero centro, o sea, una cosa hermosísima, llena de cosas, espectáculos sobre todo, música de todas partes del territorio nacional, comida de todas partes, diversión de todo tipo, merolicos, teatros, cines, en fin, era una cosa maravillosa. Entonces yo estaba muy sorprendido con eso, pero pues por desgracia ocurrió ese deceso y pues nos quedamos varados. ¿Tu papá llegó a la Ciudad de México también o ya llegaste solo? Sí, no, llegamos todos, incluso la familia de mi madre también vino con nosotros. Y ¿tu mamá también era de Jalisco? También eran de Jalisco. Sí. Y mi padre era de Nayarit, de Ixtlán del Río Nayarit, y de ahí vinimos también para poder llegar aquí a México por unas cuestiones de la política. Había que llegar con anticipación porque ya estaba aceptado para unos puestos importantes en las secretarías y el otro, y había que demostrar una estancia por determinado tiempo, por lo cual llegamos de antemano pues a entretenernos con tal de hacer cualquier cosa para ir recabando documentos de nuestra estancia en México para poder tener derecho legal a una secretaría de gobierno. Pero vino ese deceso, vino el rompimiento de la familia, la familia de él dijo que por qué habían llegado allí, no era el lugar apropiado, etcétera, etcétera. O sea, Garibaldi, pues, se puede ver de dos formas, ¿no? Se puede ver como un barrio con pobreza o se puede ver como un barrio turístico muy lleno de diversión. Y una pregunta personal, si quieres me la contestas, si no, no. ¿De qué muere tu papá? Bueno, tuvo una muerte súbita por un error que cometió. Después de que precisamente fuimos a festejar que ese año de 1952 ya le dieron el poder
al señor don Adolfo Ruiz Cortines, que era con el que teníamos el compromiso directo. Ujú. Y para festejarlo fuimos al Desierto de los Leones, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, nos divertimos mucho, estuvo muy bien aquello. Y de regreso, bueno, se tomó unas copitas y venía muy feliz. Veníamos bajando ahí por la carretera del Desierto de los Leones y vio un panteón y dijo, bueno, vio un lugar y dijo, qué bonito pueblito, mira. Y le dice mi mamá, no es pueblito, es un panteón nuevo, el jardín, Panteón Ujú. Jardín. Y él dijo, ay, pues me gustaría estar ahí. En menos de 70 horas, yo creo que en 48, 50 horas él estaba ahí, siendo enterrado en ese panteón. Porque llegamos a la casa y fue cuando falleció, en la noche. Y de ahí, pues vino toda la reunión familiar y todo, llegaron políticos y había muchos Cadillacs negros, era como lo que usaban los políticos de entonces. Ujú. Y bueno, llegaron los familiares de mi padre, llegaron, en fin, el evento fue muy, muy importante, por decirlo así. Y bueno, ya después de eso fue cuando pues el niño pensó en decir, no, pues a mi madre no la dejo sola, porque me dijeron, te vas con nosotros, con la familia de mi padre. Y dije, no, yo con mi mamá. Pero es que ella, que no, pues ella no fue la culpable, ¿no? Pero decían que por haber llegado a ese lugar, por eso había fallecido. Y realmente no fue por eso, fue por un error personal de él, y nadie más intervino, no hubo nadie. Y entonces, de ahí fue cuando comencé a buscar trabajo. Yo ya, pues mi mamá y yo clavados en un lugar en donde pues no era como muy, vamos a decir que podía ser un poquito difícil para una señora y su hijo. ¿Cuánto tiempo tenías en la Ciudad de México? Pues en ese momento tendría yo como, bueno, cuando llegué, tendría yo, pues no sé, pocos meses. Lo digo por los programas. De niño, ¿qué programas escuchabas en la W? Bueno, en alguna otra estación, en la B grande. Bueno, yo no era afecto a la radio ni nada, yo más bien iba al cine, me llevaban al cine, ¿Te acuerdas de íbamos al alguna tu primera película aquí en la Ciudad de México? teatro de revista. No, mis primeras películas fueron cuando él anduvo de fiscal federal por todo el territorio de Nayarit. Ajá. Precisamente la prueba que le ponían para poder darle digamos, para poderle dar una responsabilidad en el gobierno de la República, era que fuera a cobrarle a todos los morosos los impuestos. Y era Sí. más que nada, los morosos pues eran giros negros, giros oscuros, cochambrosos, vino, licores, prostitución, cantinas, bares, cabarets, casas prostitutas, todo eso, ¿no? Ujú. Y él fue, entonces, digamos, ahí arriesgó la vida muchas veces, y de ahí ya, digamos que ya vino la idea de, ok, perfecto, has pasado la prueba, entonces vamos allá, nos vemos en México. No, pero la película, ¿no te acuerdas de alguna película, algún programa de radio que escucharas? Bueno, las películas eran de David Silva, Los Panchos, más o menos era lo que recuerdo. Eran las películas que veía, porque alcancé a ver incluso cine en un corral. Ujú. Ya en Nayarit, cuando él andaba de fiscal federal, también cobraba los impuestos a los espectáculos. Entonces, uno de ellos era el cine, y unos cines los ponían, bueno, me acuerdo, de uno de ellos era un cine puesto en un corral. Ujú. La pantalla colgando de un árbol, pendía de un árbol, el techo pues era el cielo, hermosísimo, el lugar estaba lleno, pues por allá andaban los animales, estaban las pacas de paja y eso donde ponían el proyector para que no sonara mucho, las bocinas colocadas junto a la pantalla, en fin. Así era el cine. Oye, pero vamos a regresar a la Ciudad de México porque vamos enfilados al radio. Perfecto. Estás enfrente del señor Bachiller. Estoy enfrente del señor Bachiller, le solicito ingresar al programa porque me habían dicho de pequeño que los artistas ganaban mucho dinero. Ujú. Esa fue la motivación. Una señora platicaba cuando yo dije, ¿qué quieres ser de grande? Pues policía o vender paletas, ¿no? Y me dice, no, hay que ser algo importante, doctor, abogado o artista, porque los artistas ganan mucho dinero. ¿Y si ganaban mucho dinero los artistas de radio? No. ¿No ganaban dinero?
No, 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 Tú no, no, no. investigaste, bueno, hiciste un libro, eso lo comentamos después, pues hiciste un libro muy importante donde tratas algo de radio. En tu Sí, investigación, ¿no te acuerdas cuánto ganaba o cuánto cobraba por programa algún artista, algún cantante, compositor? ¿No tienes algún dato? sí, sí, variaba mucho porque los actores, así simplemente, los actores sencillos, yo era uno de ellos incluso, cobrábamos entre 15 pesos, eran programas de 15 minutos y de media hora cuando mucho, pero los programas de 15 minutos costaban así, pagaban como 14 pesos, y bueno, pero es muy relativo porque los cobros eran aparte, después de acuerdo al tipo de programa y la importancia que tuviera el actuante. Se contrarrestaba con, por ejemplo, La Hora Azul de Agustín Lara, que ganaba una X cantidad mucho mayor y aparte le daban un, una moneda de oro por cada canción que debutara en su programa. Al maestro Lara le daban la moneda de oro. Así es, sí, una moneda de oro por cada canción que debutaba ahí, o sea, que iniciaba ahí. Al maestro Lara sí le iba bien. Sí, no, a unos les iba bien y a otros no. Había también grandes actores como don Guillermo Portillo Acosta, una voz extraordinaria, un señor fabuloso, que fue de Ujú. mis primeros contactos allá, que fue quien, digamos, me introdujo con unos productores, que a final de cuentas son los que me dieron programa al siguiente día que yo asistí a la XCW. O Ujú. sea, al siguiente día que yo visité la XCW personalmente. O sea, ya trabajando. Entonces, tu principal actividad en radio fue diversa. Pensaba que era únicamente en radionovelas. No, no, fue diversa. Por ejemplo, estaban los programas cómicos, estaban los programas, otros programas dramatizados como El Apague la Luz y Escuche, que doblaban, pues, en ese tiempo, bueno, yo doblaba personajes con Arturo de Córdoba. Sí, él Ah, era el actor principal o el narrador de este programa de suspenso, pero él narraba, además se utilizaban voces de actores como la tuya. sí, mira, él no narraba, él actuaba, él era el estelar. Después lo fue Tomás Perrín, luego lo fue Marga López. En fin, Pero, hablamos de Arturo de Córdoba, pues era un señor que fue locutor en la XW, él se llamaba Arturo García, se llamó. ajá. Y ya en el cine se cambió el nombre por Arturo de Córdoba. Mm, Entonces ya ujú, cuando era famoso se llamaba Arturo de Córdoba. Y él sí. ya era un estelar en todo, pues en el cine, y luego en la radio. Porque él se hizo Pues, muy famoso con ese programa, ¿no? De apague la luz y escuche. Pero exacto. él abría su programa, además actuaba en él. No, era un locutor el que abría el programa y luego ya él actuaba. Ah, yo pensaba que el señor Arturo de Córdoba abría el programa. Entonces, otro locutor, un compañero locutor, abría el programa y después ya todo el mundo actuaba en esta serie. Exacto, exactamente, sí. No, había un locutor presentador y luego ya él era el que actuaba narrando ciertas cosas y luego actuándolas, ¿sí? Ujú, También había, pues, no sé, el monje loco, que era también de Salvador Carrasco, un gran actor también con una voz especial, ujú. que era, pues eso, era un monje loco que narraba, hacía narraciones muy espeluznantes. De cosas sobrenaturales y tiene mucho éxito, tuvo mucho éxito, ¿no? Claro, y luego estaba el Panzón Panseco con sus programas, pues muy divertidos, ¿no? Ujú, Eh, es curioso porque el señor Manrique, o sea, Panseco, escribía los programas y él mismo se ponía como patiño de los personajes que creaba ujú, y después ya lo recreaban los actores, personajes tan importantes que luego esos actores se siguieron con ese personaje toda su vida artística. ujú. Y bueno, yo estaba con él y había muchas cosas. Una de ellas recuerdo por el Año Nuevo, la Navidad y Año Nuevo, y eso yo tenía mucho trabajo porque él hacía el personaje del Año Viejo y yo hacía el personaje del Año Nuevo, el que estaban haciendo. Ujú. Y entonces el asunto era que, en palabras modernas, diría que yo lo buleaba Mm, totalmente. Si él era el año que ya estaba mal, que ya no servía para nada, inútil, ujú. y bueno, eso era una pues, de los programas que más o menos se hacían en el Año Nuevo, hecho por Manrique y escrito por él. Sí.
Además del inmenso trabajo que supongo que ha de haber tenido como niño, después como adolescente, todavía en el terreno de la XCW, ¿hay algún programa en especial que recuerdes que te quedabas y que te gustaba escuchar, que te gustaba estar presente o que lo escuchabas a través del radio? ¿Hay algo especial, Salvador? Sí, cómo no, ya después pues sí, ya escuchaba programas. Incluso cuando llegué a W, un señor de pelo entrecano, muy serio, me dijo, oye, ven, ¿qué? ¿No quieres mi autógrafo? Y le dije, ¿por qué? Y me dice, es que yo soy Cricri. Y yo decía, pero pues no, yo no sabía de Cricri. Y luego, después trabajé en su programa, el programa de Cricri, que era un programa pequeñito también, con unos músicos extraordinariamente creativos. Oye, ¿cómo era el programa de Cricri? Porque varias personas, por ejemplo, Bolívar, lo escuchaba. Me dijo, no, yo escuchaba el programa de Cricri, era el domingo a las 7 de la noche, me dijo Bolívar. Luego también